Hola comunidad, este es mi primer aporte al canal. Mi historia es algo larga de contar, pero trataré de resumirla lo más posible. Dice así. Cuando tenía 16 años, cursaba la preparatoria y viví mi primera relación sentimental con un chico de la misma edad. Fue una experiencia tóxica que se desvaneció en pocos meses. Durante esta relación, él mencionó que su hermana poseía libros de brujería, lo cual resultó inquietante, pero no le di mucha importancia. Al terminar la relación, él se quedó con algunas pertenencias mías, como ropa, fotos, unos audífonos y hasta una almohada. No vivíamos juntos, cabe aclarar, pero estas cosas se fueron quedando con él en su casa, de algunas veces en que los fines de semana me iba a quedar a su casa. Sus palabras el último día que nos vimos fueron: "Te vas a arrepentir, si no eres mía no lo serás de nadie más". En su momento no le di importancia, creí que lo decía por el calor del momento, típico de machito herido. Pero tiempo después, estas palabras comenzaron a resonar en mi cabeza con mayor fuerza, cuando comencé a experimentar fenómenos paranormales. La primera experiencia ocurrió un día al llegar a la casa después de la preparatoria. Mientras dormía en la sala, fui despertada por un grito agudo, acompañado de risas. Me desperté de inmediato con un dolor en el oído. Al abrir mis ojos, aún medio dormida, pude ver una cara blanca con ojos rojos y dientes puntiagudos, muy cerca de mí. Por el sueño que aún tenía, sentía los párpados pesados, cerré los ojos y al volverlos a abrir, esta cosa ya no estaba. Me levanté de inmediato con el corazón acelerado y pálida del susto. Noches después, empezaron a escucharse ruidos en la cocina, golpes en la mesa, incluso se llegó a encender la licuadora y la televisión en la madrugada. Conforme pasaban los días, las cosas cada vez se ponían más extrañas. Para ese entonces teníamos en casa un perro negro pequeño, de esos ratoneros, que se dormía con nosotros en el cuarto, a los pies de nuestra cama. Una madrugada desperté, pues sentí como lamía mis pies. Yo medio dormida pero consciente, levanté la sábana para apartarlos de mis pies, pero para mi sorpresa, lo que estaba lamiendo los pies no era mi perro. Se trataba de un ser que tenía el pelo negro y los ojos rojos, quien me sonrió. De inmediato lancé un grito que terminó por despertar a todos en casa. Mi papá entró de inmediato a la habitación. Pensó que se trataba de alguien que había entrado a la casa a robar. Llorando y temblorosa, aún en estado de shock, traté de explicar lo que había sucedido. Mi familia trató de tranquilizarme, y buscaron esa noche en mi habitación y por toda la casa a ese ser o esa persona que les describí, pero no encontraron nada. A partir de ese día yo ya no dejé dormir a nuestro perro conmigo. Otro día me encontraba muy cansada, recostada en mi cama a punto de conciliar el sueño, cuando observé como una figura que se desprendía del techo se acercó a mí y asquerosamente metió su lengua en mi boca. Esto de inmediato me despertó y acudí con mis padres en busca de refugio. Ese día dormí con ellos en su cuarto, pues cada vez sentía más miedo y ese era el único lugar donde me sentía segura. Pero ni así me dejaron de molestar, y los ataques cada vez se intensificaban más. Un día, como siempre, llegué de la preparatoria y me quedé dormida en la cama de mis papás. Estaba sola en casa, aún era temprano y mis padres todavía no volvían del trabajo. Cabe aclarar que estos ataques o situaciones perturbadoras las vivía únicamente mientras dormía. Desperté del sueño y mientras espabilaba pude ver cómo algo o alguien que parecía mi mamá estaba en la puerta de la habitación, viéndome fijamente. Cuando esta cosa se percató que la estaba mirando me dijo: "Ya llegué, mi amor". Seguido de esto entró a la habitación y caminó al lado de la cama, se dirigió hasta la pared donde desapareció. Obviamente esto no era mi madre. Yo continuaba recostada en la cama, con el torso levantado aún en shock por lo que acababa de ver, cuando segundos después esta cosa vuelve a salir de la pared, pero su apariencia había cambiado por completo. Ahora lucía una túnica negra rasgada que le tapaba el rostro. Ya no lucía como mi madre. Se recostó a mi lado y comenzó a roncar. En ese momento sentí mucho miedo e impotencia. No sabía qué hacer. Comencé a gritar con todas mis fuerzas, con la esperanza de que algún vecino me escuchara y entrara a mi auxilio. Pero eso solo hizo enojar a esta entidad, que me comenzó a atacar. Comenzó a golpearme. Yo intentaba zafarme con todas mis fuerzas, pero mis esfuerzos eran en vano. Poco a poco comenzaba a resignarme cuando escuché el timbre de la puerta y desperté. Sí, todo lo que les acabo de contar ocurrió mientras dormía. Literalmente fui salvada por la campana.
Quien tocaba era mi madre, que había vuelto del trabajo y había olvidado sus llaves. Sin darme cuenta había dormido durante toda la tarde. Mi madre me encontró llorando y sofocada. De inmediato le conté lo que me había pasado y comenzamos a hacer oración. Ambas estábamos cansadas de la situación que vivíamos. En alguna ocasión mi madre pensó en llamar a la policía y decirles lo que creíamos mi expareja me estaba haciendo, pero sonaba demasiado absurdo, nadie nos creería. Mi papá también pensó en mandar a darle su merecido, pero teníamos miedo de que esto solo empeorara las cosas. Los ataques se intensificaron con el tiempo. Había algunas veces en las que mientras dormía podía sentir cómo esta entidad me acariciaba todo el cuerpo. El solo recordarlo era repugnante. Otras veces, entre sueños, podía ver esta entidad a los pies de mi cama, mirándome fijamente. En otra ocasión me tomó de los pies y me jaló. Pude sentir ese tirón, y cuando desperté me encontraba lejos de mi almohada. Hubo varias noches en las que sentía cómo se me subía el muerto, como vulgarmente dicen. No podía moverme, y al día siguiente amanecía más cansada que la noche anterior. Una noche recuerdo haber visto un enano sentado en mi pecho, y cómo éste intentaba asfixiarme o sacarme algo del pecho con sus enormes garras. A esta cosa le gustaba recostarse a mi lado. Comenzaba a hacer sonidos extraños con la boca, como cuando se te antoja algo. Empezaba a salivar. Inclusive, a veces podía llegar a escuchar su respiración. Podría decirse que me llegué a acostumbrar, y después de un tiempo aprendí a vivir con esta cosa. Mi habitación se sentía densa, y algunos días desprendía un olor nauseabundo, como a carne podrida. Durante este tiempo intenté de todo: remedios caseros, somníferos, medicina, protecciones, e inclusive fui con varios brujos y con algunos doctores del sueño, pero nadie pudo curarme, si es que podemos llamar enfermedad a estas cosas que me ocurrían. Muchas personas solo se aprovecharon de la situación y nos sacaron mucho dinero. Llegó un momento en el que decidimos ya no buscar ayuda. Poco a poco me resigné a que esta cosa estaría conmigo el resto de mi vida. Diario me encomendaba a Dios. Le pedía que no permitiera que esta cosa me hiciera más daño. Se podría decir que después de todo lo vivido, nunca perdí la fe en Él, pues orar me tranquilizaba mucho. Fueron 7 años los que viví este infierno, hasta que un día tuve un sueño, en el que Jesús, Dios, me decía que me había liberado, que ya no me preocupara más. Quizás tus suscriptores no sean creyentes, o se estén preguntando por qué mi Dios me dejó pasar por este sufrimiento durante 7 años. ¿Por qué no me liberó antes? Solamente diré que los tiempos de Dios son perfectos, y agradezco su ayuda, pues desde aquel sueño, este ente nunca más me volvió a atacar. Esta es mi historia, peludomaníacos. Espero verla pronto en alguno de tus episodios, y si alguien quiere saber cómo fue aquel sueño con Dios, házmelo saber y te la haré llegar. No quise incluirla en este correo para no hacer mi historia más larga de lo que ya es. Si les gustó este relato, no olviden dejar su like y suscribirse. También comentar aquí abajo si alguna vez ustedes han tenido alguna experiencia con algún incubo o súcubo. Estaré encantado de leerlos y quizás su historia aparezca en un siguiente episodio de La Pata Peluda. Que pasen dulces pesadillas.